Si tienes más de 60 años y alguna vez has pensado en mudarte con tus hijos, detén todo lo que estás haciendo ahora mismo. En los próximos minutos vas a descubrir por qué esta decisión aparentemente lógica puede convertirse en la trampa más devastadora de tu vida. Te voy a contar mi historia real, sin filtros, y al final te voy a revelar el secreto que me salvó de perder completamente mi identidad. Pero tienes que quedarte hasta el último segundo, porque lo que voy a decirte al final puede cambiar el rumbo de tus últimos y más preciosos años de vida. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si ya vives con tus hijos y sientes que has perdido tu voz, o si estás considerando mudarte con ellos, escribe en los comentarios: Roberto, necesito escuchar esto para que sepas que no estás solo en esta lucha silenciosa que millones vivimos. Mi nombre es Roberto, tengo 72 años, y hace 3 años cometí el error más costoso de mi vida. Un error que casi me destruye como persona, pero que al final me enseñó la lección más valiosa que existe: nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Escúchame con atención porque cada palabra que vas a escuchar puede ser la diferencia entre que vivas tus años dorados en libertad o en una prisión dorada que tú mismo aceptaste construir. Todo comenzó hace 3 años cuando Carmen, mi esposa de 45 años, falleció después de una batalla contra el cáncer. Éramos un equipo perfecto. Ella se encargaba de la casa, yo de las finanzas y las decisiones importantes. Cuando se fue, me quedé como un barco sin timón en medio de una tormenta. Durante 35 años fui profesor universitario de historia. Tenía mi propio estudio lleno de libros, escribía artículos académicos, organizaba tertulias los domingos con colegas. Era Roberto Martínez, el catedrático respetado, el padre de 3 hijos exitosos, el hombre cuya opinión tenía peso en cualquier conversación. Pero cuando Carmen murió, todo ese mundo se desplomó. El silencio de nuestra casa era ensordecedor. Preparaba café para 2 por pura costumbre, ponía 2 platos en la mesa y me quedaba mirando esa silla vacía durante horas. Mis hijos, preocupados, empezaron con las llamadas diarias que al principio me consolaban, pero después se convirtieron en interrogatorios disfrazados de cariño. Papá, ¿has comido hoy? ¿Te has bañado? ¿No te sientes muy solo en esa casa tan grande? Y aquí viene la primera trampa mortal: cuando estás vulnerable, cuando el dolor te tiene contra las cuerdas, cualquier oferta de rescate suena como un milagro del cielo. Mi hijo mayor, Andrés, que vive en una casa hermosa en las afueras de la ciudad con su esposa Elena y sus 2 hijos, me hizo la propuesta que cambiaría mi vida para siempre: papá, ven a vivir con nosotros. Vas a tener tu propio espacio, estarás acompañado, y nosotros vamos a tener la tranquilidad de saber que estás bien cuidado. Parecía tan lógico, tan natural, tan lleno de amor. Todos estaban de acuerdo. Mi hermana mayor, mis vecinos, mi médico de cabecera, incluso el párroco de mi iglesia. ¡Qué bendición, Roberto! Tus hijos te quieren tanto que te abren las puertas de su hogar. Es lo más sensato que puedes hacer a tu edad. Y yo, hundido en mi dolor y mi soledad, pensé que era la decisión más inteligente de mi vida. No sabía que estaba firmando mi sentencia de muerte social. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo que va a poner pelos de punta. ¿Alguna vez te has sentido como un mueble viejo en tu propia familia? Como si estuvieras ahí, ocupando espacio, pero sin que realmente te vean o te escuchen? Si tu respuesta es sí, sigue leyendo porque esto se va a poner muy intenso. El proceso de mudanza fue emotivo y devastador a la vez. Papá, no necesitas llevar tantas cosas. Aquí tenemos de todo. Además, ese sofá viejo no va a combinar con nuestra decoración moderna. Esas fueron las primeras señales de alarma que ignoré completamente. Vendí los muebles que Carmen y yo habíamos comprado pieza por pieza durante décadas. Regalé libros que habían sido mis compañeros de toda la vida. Empaqué mi existencia en 3 cajas, creyendo que estaba simplificando mi vida. No sabía que estaba enterrando mi identidad. La llegada a casa de Andrés fue una película de Hollywood. Abrazos, lágrimas, una habitación preparada con cariño. Era el antiguo estudio de Elena, pequeño, con una ventana que daba al patio trasero, decorado con colores que no eran míos pero que combinaban mejor con el resto de la casa. Papá, aquí vas a estar como un rey. Tienes tu cama nueva, tu televisión, tu baño privado. ¿Qué más puedes pedir?
Y yo, queriendo ser el padre agradecido que no causa problemas, sonreí y dije que todo estaba perfecto. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: cuando aceptas esa invitación, no estás entrando solo a una casa nueva. Estás entrando a un sistema que ya funciona perfectamente sin ti, y tu lugar en ese sistema no es el que imaginas. La primera semana fue luna de miel total. Desayunos juntos, conversaciones largas, risas con los nietos. Me sentía parte de una familia unida y feliz. Pero en la segunda semana, algo cambió. Llegó la primera petición disfrazada de oportunidad. Papá, ¿sabes qué? Tú que cocinas tan bien, ¿podrías ayudarme con el almuerzo de hoy? Elena tiene mucho trabajo y yo tengo una reunión importante. Por supuesto que dije que sí. Era natural, era mi forma de contribuir, de no ser una carga. Pero escucha esto con mucha atención: lo que empezó como una ayuda esporádica se convirtió rápidamente en una expectativa diaria. En 2 semanas, sin que nadie lo dijera explícitamente, me había convertido en el cocinero oficial de la casa, sin salario, sin días libres y sin derecho a quejarme. Y aquí viene la trampa más sutil y más cruel: la gratitud como arma de control. Cada vez que mostraba la más mínima incomodidad, cada vez que sugería que tal vez cocinar todos los días era demasiado para mí, la respuesta era siempre la misma: pero papá, es tu forma de ayudar. Además, tienes casa, comida, compañía. ¿Qué más puedes pedir? Como si el cariño fuera una moneda de cambio por tu libertad. Pero esto no era nada comparado con lo que vino después. Un mes después llegó la segunda fase de mi transformación, de cocinero a niñero a tiempo completo. Papá, qué suerte que estás aquí. Elena tiene la oportunidad de ir a una convención de trabajo por 3 días, y yo tengo ese proyecto importante que me va a tener fuera hasta muy tarde toda la semana. Los niños estarán perfectos contigo, ¿verdad? No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de consulta. Y yo, que había pasado décadas formando mentes jóvenes en la universidad, de repente me encontré limpiando mocos, preparando loncheras, y ayudando con tareas de primaria que mi mente de académico encontraba insultantemente simples. Pero lo peor aún estaba por llegar. Lo que realmente me quebró como persona fue cuando mi opinión se volvió completamente irrelevante. Una noche, durante la cena, comenté que mi nieto de 10 años pasaba demasiado tiempo jugando videojuegos violentos y muy poco tiempo leyendo libros. Era una observación educada, basada en mis años de experiencia como educador. La respuesta de Andrés fue rápida y tajante: papá, cada generación tiene sus métodos. Los tiempos han cambiado. Además, nosotros somos los padres aquí. En ese momento, con esas palabras cortantes, lo entendí todo. Ya no era Roberto Martínez, el catedrático respetado, el patriarca de la familia, el hombre cuya sabiduría había guiado a cientos de estudiantes. Era el papá de Andrés, el abuelo que vive con ellos, una pieza útil en el engranaje de su hogar, pero sin voz real en ninguna decisión importante. ¿Conoces la historia de la rana que se hierve lentamente? Si arrojas una rana al agua hirviendo, salta inmediatamente para salvarse. Pero si la pones en agua fría y la calientas poco a poco, muere hervida sin darse cuenta de lo que está pasando. Yo era esa rana, y el agua había llegado al punto de ebullición sin que me diera cuenta. En 6 meses, ya no me reconocía cuando me miraba al espejo. ¿Quién era yo antes? Era Roberto Martínez, profesor universitario, escritor de artículos académicos, organizador de tertulias dominicales, el hombre que tenía su propio estudio lleno de libros, que recibía llamadas de exalumnos agradecidos, que era consultado sobre temas históricos importantes. ¿En quién me había convertido? En el abuelo que cuida niños, el cocinero que no cobra, el hombre invisible cuya única función era hacer más fácil la vida de otros. Y aquí viene la parte más dolorosa de toda esta historia. La parte que me quebró completamente y que, paradójicamente, me salvó la vida. Un día, mientras preparaba el almuerzo como cada mañana, escuché a Elena hablando por teléfono con su madre. Creía que yo no podía oírla desde la cocina, pero sus palabras llegaron a mis oídos como puñaladas. Sí, mamá, Roberto vive con nosotros ahora. Ha sido una bendición total. Se encarga de la cocina, cuida a los niños cuando nosotros no podemos, mantiene la casa ordenada. Mi vida se ha vuelto muchísimo más fácil.
Es como tener una empleada doméstica, pero gratis y que además es familia. Una empleada doméstica gratis. Esas fueron sus palabras exactas. Más fácil para ellos. Para mí, la vida se había convertido en una pesadilla de obligaciones silenciosas, dignidad perdida, y una identidad que se desvanecía día tras día. Y lo más cruel de todo era que no podía quejarme. Cualquier expresión de incomodidad era recibida con el mismo discurso. Pero papá, tienes casa, comida, cariño, compañía. ¿Qué más necesitas a tu edad? Como si a los 72 años mi única necesidad fuera sobrevivir, no vivir. Pero espera, porque aquí viene el momento que cambió absolutamente todo. El momento que puede cambiar tu vida también, si prestas mucha atención. Un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno para toda la familia como cada día durante los últimos 8 meses, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era María Elena, mi antigua secretaria en la universidad. Profesor Martínez, me dijo con una voz cargada de emoción, tengo que contarle algo que lo va a conmover profundamente. Me contó que había fallecido don Patricio Ramírez, un hombre de 68 años que había sido mi alumno en un curso de educación continua que dicté 2 años antes de jubilarme. Patricio era un obrero de construcción que había dejado la escuela primaria a los 12 años para trabajar y ayudar a su familia. A los 66 años, decidió que quería aprender a leer y escribir correctamente para poder ayudar a sus nietos con las tareas escolares. Profesor, me dijo María Elena con la voz quebrada, antes de morir, don Patricio escribió algo para usted. Bueno, lo dictó porque todavía batallaba un poco con la escritura, pero insistió en que tenía que llegar a sus manos. Y me leyó esa carta que cambió mi vida. Profesor Roberto, no sé si se acuerda de mí, pero yo nunca lo voy a olvidar. Cuando llegué a su clase, me sentía como un viejo tonto que no servía para nada. Mis hijos me decían que para qué quería estudiar a mi edad, que mejor me quedara tranquilo viendo televisión. Pero usted me trató como si fuera el estudiante más importante del mundo. Me enseñó que nunca es tarde para aprender, que la sabiduría no tiene edad, y que todos tenemos algo valioso que dar. Ahora puedo leer cuentos a mis nietos, puedo ayudarlos con sus tareas, puedo escribir cartas a mis hermanos que viven lejos. Me siento útil otra vez, me siento valioso otra vez. Usted me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre, mi dignidad como ser humano. Gracias por recordarme que soy mucho más que un viejo que estorba. Gracias por enseñarme que mis últimos años pueden ser mis mejores años si yo decido que así sea. Allí, en la cocina de mi hijo, con el teléfono en la mano y las lágrimas corriendo por mis mejillas, me derrumbé completamente. Lloré como no había llorado desde la muerte de Carmen. Porque esas palabras me recordaron algo que había olvidado por completo, quién era yo realmente. Yo no era solo un padre viudo que necesitaba cuidados. Yo no era solo un abuelo cuya única función era hacer más fácil la vida de otros. Yo era Roberto Martínez, un hombre con conocimientos, con experiencia, con sabiduría acumulada durante décadas, con algo valioso que dar al mundo. Y estaba desperdiciando mis últimos años preciosos siendo invisible en mi propia vida. En ese momento, con esa carta resonando en mi corazón, una decisión nació dentro de mí. Una llama que creía apagada para siempre se encendió de nuevo con una fuerza que no sentía desde hacía años. Iba a recuperar mi vida, costara lo que costara. Pero aquí viene la parte más difícil de toda esta historia. La parte que necesitas escuchar si alguna vez vas a tomar una decisión similar. Decidir es la parte fácil. La parte devastadoramente difícil es enfrentar la resistencia de aquellos que se benefician de tu anulación. Cuando le anuncié a Andrés que había decidido volver a vivir independientemente, que había encontrado un apartamento pequeño pero digno cerca del centro de la ciudad, su reacción fue exactamente lo que esperaba, pero aún así me golpeó como un martillo. Primero llegó la culpa, disfrazada de decepción. Papá, después de todo lo que hemos hecho por ti, después de haberte abierto nuestra casa, de haberte cuidado como a un rey, ¿así nos pagas? ¿Abandonándonos? Luego llegó el miedo, disfrazado de preocupación. Papá, ¿y si te pasa algo estando solo? ¿Y si te enfermas y no hay nadie para ayudarte? ¿Y si tienes una caída como la que tuviste antes? Nosotros no podríamos vivir con esa culpa. Y finalmente llegó el chantaje emocional más cruel. Papá,
Los niños van a pensar que el abuelo ya no los quiere, que los está abandonando. ¿Es eso lo que quieres? ¿Romperles el corazón a tus propios nietos? Cada argumento era una puñalada directa al corazón. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpable, egoísta, irresponsable. Pero recordé algo que había aprendido en mis años de enseñanza. A veces, la decisión más amorosa es la más difícil de tomar. Pero la estocada más cruel, la que casi me hace cambiar de opinión, la escuché por casualidad una noche cuando me levanté al baño. Andrés y Elena hablaban en su habitación, con la puerta entreabierta, creyendo que yo no podía oírlos. ¿Crees que será cosa de la edad, mi amor? ¿Crees que papá está empezando a tener, ya sabes, problemas en la cabeza? Porque esta decisión no tiene ningún sentido. Estaban cuestionando mi cordura. Estaban sugiriendo que tenía demencia senil. Era más fácil etiquetarme como un viejo loco que admitir que su forma de tratarme había estado mal desde el principio. Pero ¿sabes qué pasó? En lugar de romperme, esa conversación me dio la fuerza final que necesitaba. Me dio la claridad absoluta de que estaba tomando la decisión correcta. Al día siguiente, sin decir una palabra más, llamé al agente inmobiliario y firmé el contrato de alquiler de mi nuevo apartamento. La guerra por mi libertad había comenzado, y ya no iba a retroceder ni un solo paso. Hoy, 2 años después de lo que mi familia llamó la gran locura del abuelo, puedo decirte con absoluta certeza que fue la mejor decisión de mi vida. No solo recuperé mi independencia, sino que descubrí algo que jamás imaginé, que mis mejores años no estaban atrás, sino adelante. Alquilé un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad, con una ventana gigante que me muestra el amanecer cada mañana. Lo primero que hice fue algo que puede parecer insignificante pero que para mí fue revolucionario. Dormí hasta las 9 de la mañana, sin tener que levantarme a las 6 para preparar desayunos para toda la familia. Volví a dar clases particulares de historia a estudiantes universitarios. Retomé mi investigación sobre la historia colonial de nuestra región que había abandonado cuando me jubilé. Escribí 2 artículos que fueron publicados en revistas académicas. Me uní a un club de lectura donde mi opinión no solo era escuchada, sino valorada y respetada. Hice nuevas amistades, incluyendo a Elena, una mujer viuda de 69 años que había pasado exactamente por la misma situación que yo. Habíamos vivido historias tan similares que parecía que hubiéramos seguido el mismo guión. Ayudarla a encontrar su propio camino hacia la independencia fue como sanarme a mí mismo. Y aquí viene lo más hermoso de toda esta historia: mi relación con mis hijos nunca ha sido tan buena como ahora. Andrés me llama 2 veces por semana, no para verificar si estoy vivo, sino para conversar realmente conmigo. Para preguntarme mi opinión sobre decisiones importantes. Para contarme sus preocupaciones como adulto y pedir mi consejo como padre. Me pidió disculpas sinceras por la forma en que me habían tratado. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos, pensamos que te estábamos cuidando, pero lo que realmente estábamos haciendo era controlándote. Nos comportamos como si fueras un niño que necesitaba supervisión, no como el hombre sabio que eres. Mis nietos me visitan cada fin de semana, y nuestro tiempo juntos tiene una calidad completamente diferente. No es tiempo de obligación, es tiempo de verdadera conexión. Les enseño historia, jugamos ajedrez, conversamos sobre sus sueños. Soy su abuelo, no su niñero. Pero hay algo mucho más importante que quiero que entiendas. Algo que puede cambiar tu vida si lo internalizas profundamente. Mi historia no es solo sobre mí. Es sobre ti. Es sobre todos nosotros que hemos llegado a esta etapa de la vida creyendo que nuestro único valor es ser útiles para otros, que nuestra única función es no causar problemas, que nuestro único derecho es estar agradecidos por lo que nos den. Escúchame con toda tu atención, porque esto es lo más importante que te voy a decir en todo este video. Tú no eres una carga. Tú no eres un problema que hay que resolver. Tú no eres un mueble viejo que ocupa espacio. Tú eres un ser humano completo, con una historia rica, con sabiduría acumulada, con experiencias valiosas, y con el derecho sagrado e inalienable de decidir cómo quieres vivir cada uno de tus días restantes. La independencia no tiene fecha de caducidad. El derecho a la dignidad no se vence cuando cumple 60, 70 u 80 años.
El derecho a ser respetado, escuchado y valorado no desaparece porque necesites ayuda ocasional o porque tus hijos crean que saben lo que es mejor para ti. Y nunca, pero nunca, es tarde para empezar de nuevo. Pero aquí viene la parte más importante de todo lo que te he contado. La estrategia que me salvó la vida y que puede salvar la tuya. Si tienes hijos que están presionándote para que vivas con ellos, antes de tomar esa decisión, pregúntate honestamente, ¿lo están haciendo realmente por tu bienestar o por su tranquilidad mental? ¿Te están ofreciendo un hogar donde serás respetado como el adulto que eres, o te están ofreciendo una habitación donde serás cuidado como si fueras un niño? ¿Te están invitando a formar parte de su familia manteniendo tu identidad y tu autonomía, o te están pidiendo que renuncies a quien eres para convertirte en lo que ellos necesitan que seas? Y si ya vives con tus hijos y te identificas con todo lo que te he contado, si te sientes invisible, ignorado, reducido a ser una ayuda doméstica gratuita, quiero que sepas algo, no estás loco. No estás siendo desagradecido. No estás siendo egoísta. Estás siendo completamente humano. Aquí está la estrategia completa que cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Primer paso, reconoce tu valor real. Toma papel y lápiz ahora mismo, y haz una lista de todo lo que eres más allá de ser padre, madre, abuelo o abuela. Tus habilidades, tus conocimientos, tus experiencias únicas, tus sueños no cumplidos, tus talentos ocultos. Eres infinitamente más que tu función familiar. Segundo paso, evalúa tu situación actual con brutal honestidad. ¿Te sientes respetado donde vives actualmente? ¿Tu opinión cuenta en las decisiones familiares? ¿Tienes privacidad real? ¿Puedes tomar decisiones sobre tu propia vida cotidiana? ¿Tienes tiempo y espacio para ser quien realmente eres? Si las respuestas son no, es hora de actuar. Tercer paso, explora todas tus opciones reales. No pienses solo en blanco y negro. No es solo vivir con los hijos o estar completamente solo. Hay muchas opciones intermedias, vivir cerca pero no con ellos, apartamentos adaptados para adultos mayores, comunidades de personas de tu edad, arreglos de vivienda compartida con personas compatibles. Investiga, hay más opciones de las que imaginas. Cuarto paso, comunícate con absoluta claridad. Si decides hacer un cambio, explica a tu familia que no es un rechazo hacia ellos, es un abrazo hacia ti mismo. Una persona que se respeta a sí misma puede amar mucho mejor a los demás. Un adulto que mantiene su autonomía puede ser un mejor padre y abuelo. Quinto paso, actúa con determinación inquebrantable. Va a haber resistencia, va a haber intentos de hacerte sentir culpable, va a haber manipulación emocional. Pero recuerda siempre, la persona más importante en tu vida eres tú. Y si tú no defiendes tu propio bienestar, nadie más lo va a hacer realmente. Pero aquí viene la advertencia más urgente e importante de todo lo que te he dicho. El tiempo no espera por nadie. Cada día que postergas esta decisión es un día menos de vida plena que te estás regalando a ti mismo. Cada semana que pases sintiéndote invisible es una semana que jamás vas a poder recuperar. Cada mes que vivas como una sombra de quien realmente eres es un mes que se suma a los que ya perdiste. A nuestra edad no tenemos el lujo de postergar decisiones importantes. No tenemos décadas por delante para ver qué pasa o darle una oportunidad más a situaciones que nos están matando por dentro. Si este vídeo ha tocado algo profundo en tu corazón, si te has visto reflejado en mi historia, si has sentido que alguien por fin entiende por lo que estás pasando, necesito que hagas algo inmediatamente. Escribe en los comentarios Roberto, me siento identificado para que yo sepa que mi historia está llegando exactamente a quien la necesita escuchar. Y comparte este vídeo con cualquier persona que conozcas que esté pasando por una situación similar. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar para tomar la decisión más importante de sus últimos años. Suscríbete a este canal si quieres más contenido como este, porque tengo muchas más historias que contar, muchas más verdades que revelar sobre lo que realmente significa envejecer con dignidad en un mundo que constantemente trata de hacernos invisibles. Y recuerda esto por encima de todo, tu vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Algunos de los capítulos más hermosos, más auténticos, más significativos de tu historia personal pueden estar esperando ser escritos. Pero solo tú tienes la pluma en tus manos. No dejes que otros escriban tu historia por ti.
No dejes que la comodidad de otros sea más importante que tu propia dignidad. Y sobre todo, no dejes que el miedo te robe los años que te quedan por vivir exactamente como tú quieres vivirlos. La independencia es tu derecho. La dignidad es tu herencia. Y la libertad de elegir tu propio camino es el regalo más hermoso que puedes darte a ti mismo en esta etapa de tu vida. Ahora ve y recupera tu vida. Te lo mereces más de lo que puedes imaginar.